Biblias, por favor, Romanos capítulo 10. Vamos a estar viendo los versículos del 8, versículo 8 al 15. Vamos a leer Romanos 10, versículos 8 al 15. El lema de nuestra conferencia es a todos, a toda criatura, a todas las naciones. Ok, hermanos, Marcos 16, 15, ¿verdad? Habla, hermanos, esta gran verdad, el mandamiento que Dios nos da, ¿verdad, hermanos? De llevar el evangelio a todas las naciones y a toda criatura. Entonces vamos a ver ahí, hermanos, ahora vamos a estar viendo ahí en Romanos capítulo 10, vamos a leer ahí versículo 8, así alternadamente, ¿me ayudan? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y leer alternadamente los que puedan ponerse de pie, y leemos versículo 8 al versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Quisiera, hermanos, hablar en esta hora acerca, tomando este texto que vamos a leer, acerca de qué hacer para cumplir con la gran comisión. ¿Qué hacer para cumplir con la gran comisión? Padre mío, bendice por favor tu palabra, Dios Santo, gracias por ella, gracias por lo que hemos oído, Señor, por esa enseñanza, Dios mío, tan especial, Señor, la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor. Padre, sabemos que tú nos das, Dios, tantas cosas para que administremos, Señor, mientras vivimos en este mundo. Padre, ruego por favor, sigue obrando, ayúdame por favor a hacer de bendición a mis hermanos que están presentes en esta hora. Sigue bendiciendo tu obra, Señor, ruego la dirección de tu Santo Espíritu en todo momento. Obra en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Miren qué importante, hermanos, lo que la palabra de Dios nos habla aquí en estos versículos. Cuando yo estaba allá en México, hermanos, y yo hablaba, me dice: ya habla como uruguayo. Yo le dije, yo llego allá, les digo, allá me dice: ¿de dónde eres? ¿Verdad? Porque es muy difícil, ¿verdad?, hablar como uruguayo. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que bueno, pasamos un precioso tiempo con las iglesias, hemos aprendido mucho, ¿verdad, hermanos? Lo que viene siendo, hermanos, la diputación. Para nosotros como misioneros es un aprendizaje. Aprendemos de siervos, aprendemos de iglesias, ¿verdad, hermanos? Y es mucha bendición. Todas las iglesias que hemos visitado, algo, ¿verdad?, siempre sacamos de bueno, de provecho, para que nosotros lo podamos llevar a cabo en la obra que Dios nos mandó, hermanos, amén, hacer acá. Y bueno, es una gran bendición poder estar acá, hermanos, y ver sus vidas de ustedes y cómo Dios está obrando. Así que bueno, vamos a ver, hermanos, aquí dice la palabra de nuestro Dios lo importante, hermanos, ¿verdad?, de cumplir con la gran comisión. Como yo mencioné, Marcos, ¿verdad, hermano? Marcos 16, 15, que es nuestro texto, hermanos, de la conferencia, es sumamente importante lo que menciona. Y dice, y les dijo: y por todo el mundo, dice, o sea, todas las naciones, por todo el mundo, dice, y predicad el evangelio, dice, a toda criatura.
A toda criatura. Cuando habla la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? A todas las naciones, y dice a toda criatura. A toda criatura. No importa qué persona sea, no importa qué raza de persona sea, hermano, no importa qué idioma hablen, ¿verdad, hermanos? Qué personas sean, personas preparadas, no preparadas, académicamente, no importa quién sea, la palabra de Dios menciona a toda criatura, porque cada persona, hermano, que está aún en el rincón del mundo y en toda nación son criaturas, las cuales Dios quiere que escuchen el evangelio. De alguna forma Dios nos está mencionando y hablando algo, hermano. Si Dios supiera que nosotros no lo podemos llevar a cabo, no lo dijera, pero Él nos manda lo que nosotros podemos hacer. Ahora, depende de nosotros que nosotros queramos hacerlo, ¿ok, hermanos? Pero aquí la palabra de Dios nos menciona cómo nosotros pudimos cumplir con la gran comisión. La voluntad de Dios que el evangelio llegue, hermanos, hasta lo último de la tierra. Dice, me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Que el evangelio llegue. Aquí la palabra de Dios, hermanos, estos versículos que acabamos de leer, podemos ver ahí, hermanos, cómo la Biblia nos habla acerca de la necesidad, hermano, primeramente que nada, de lo sencillo que es el evangelio, pero complicado para aquellos que es un misterio para ellos. Para nosotros, hermanos, que hemos conocido al Señor y que Dios abrió nuestro corazón para poder entender el evangelio, para nosotros es sencillo el evangelio, ¿me entiende? Muy sencillo. Pero para una persona que no conoce a Cristo, hermano, el evangelio, hermano, es un misterio. Está cerrado de sus ojos. Amén. Está cerrado de sus ojos porque ellos no lo pueden ver, hermano, no lo pueden entender. Uno cuando va a una persona y uno le explica, hermano, una vez y no lo entiende, uno llega la otra vez y no lo entendió, uno le vuelve a explicar y uno dice, pero ¿cómo es posible que no lo pueda entender siendo tan sencillo el evangelio? Gloria a Dios que Dios nos abrió los ojos a nosotros, hermano, para poder entenderlo. Amén. Porque realmente era escondido. Dios le hablaba, ¿verdad?, a los discípulos muchas cosas no lo entendían. Venían y le preguntaban al Señor, pero dice la palabra de Dios que Dios les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y Dios también a nosotros nos abrió el entendimiento para entender el evangelio. Y esa es obra del Espíritu Santo. Entonces, pero aquí, hermanos, primera cosa, ¿qué tenemos nosotros que hacer para cumplir con la gran comisión? Para cumplir, hermanos, de ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Primeramente que nada, tener el evangelio puro. Hermano, el evangelio es lo que va a salvar vidas. El evangelio es el que va a dar, hermano, va a dar a la persona la esperanza, hermanos, que ellos no tenían. El evangelio, hermano, es lo que va a hacer que una persona sea cambiada su vida, transformada su vida y pueda ahora tener una meta, un propósito en su vida. Has conocido personas que no saben lo que van a hacer. Hay personas que no tienen un propósito en su vida. Piensan que solamente en este mundo es trabajar, dormir, comer, pasear y hacer, y es todo. Piensan ellos que eso es todo en su vida. Pero cuando conocemos nosotros a Cristo, sabemos que hay un propósito divino, eterno. Amén. Eso está velado de la gente que no conoce a Cristo, pero nosotros sabemos a dónde vamos el día en que morimos. Y gloria a Dios por eso, tenemos esperanza, sabemos que el día en que morimos vamos con el Señor. El Señor viene, sabemos que vamos con el Señor y que nuestra vida no se acaba ahí, nuestra vida comienza ahí, amén, hermano, que hay algo eterno, ver al Señor cara a cara, hermanos, y vivir de ahí para siempre al lado de nuestro Señor. Tenemos hermano, un propósito eterno. Debemos nosotros tener el evangelio puro, hermanos, amén. No debemos nosotros, hermanos, ¿verdad?, a dejar que las falsas doctrinas, religiones en este mundo quieran, hermanos, diluir el evangelio, ¿verdad, hermanos? Hay muchos que dicen, andamos predicando el evangelio y no entienden lo que es el evangelio.
es triste, ¿verdad? Hay muchas religiones que dicen que andan predicando. Yo le digo, ¿verdad? Qué triste es que no entiendan. O a personas, religiones que le he preguntado, ¿y qué es el Evangelio para ti? No entienden nada de lo que es el Evangelio. Nosotros debemos saber, hermanos, ¿verdad? Como nos dice aquí la palabra de Dios, nos sigue diciendo aquí en Romanos capítulo 10, nosotros, ¿verdad, hermanos? Para cumplir la gran comisión tenemos que tener el Evangelio puro. Ahora, la Biblia dice ahí, dice, versículo 8, lo que leímos, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Hermano, hay muchas personas que dicen que Jesús no es el Señor, porque solo Dios es el Señor. Claramente que Jesús es Dios, por eso Él es el Señor. Amén. Si Jesús no fuese el Señor, no tuviera el poder para salvar a nadie. Pero como Jesús es el Señor, Él tiene la potestad, la autoridad, hermano, para poder salvar a un alma. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona que estaba renuente diciendo, Jesús, dice, no es el Señor. No es el Señor. Y yo le decía, bueno, y la Biblia habla de que Jesús es el Salvador. Entonces Él no puede salvar a nadie si no es Dios. Por eso la palabra dice, nadie puede perdonar pecado sino solo Dios. Nadie puede perdonar pecado sino solo Dios. Entonces Jesús es Dios. Y cuando nosotros, hermanos, lo recibimos como nuestro Salvador y como nuestro Señor, le estamos dando, hermanos, ¿verdad?, toda la gloria a Él, la gloria que Él merece, que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es el ungido y que Él es el que puede salvar. Y dice ahí, dice, con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, la resurrección. El Evangelio es la sepultura, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Jesús hubiera muerto, hubiera sido sepultado, pero si no hubiera resucitado, nosotros estuviéramos perdidos todavía. Pero su resurrección, nosotros anunciamos a un Cristo vivo. Nosotros anunciamos a un Cristo vivo, hermanos, alguien que venció la muerte, que se levantó del sepulcro, y ese Cristo vivo que va a venir por segunda vez, que va a venir por su iglesia, que va a venir, hermano, para juzgar después. Él va a ser el juez después, pero Él es el Cristo vivo a quien nosotros adoramos. Antes adorábamos muchos de nosotros a un Cristo muerto, crucificado ahí, ¿verdad, hermanos? En un crucifijo ahí, pero hermanos, adorábamos algo que no teníamos esperanza, porque estaba todavía ahí crucificado. Pero cuando nosotros conocimos el verdadero Evangelio, ahora adoramos a un Jesús vivo, a un Jesús que resucitó, a un Jesús que vive. Por lo tanto, nosotros tenemos esperanza de vida, hermano, y podemos tener esa confianza, esa fe, anunciar un evangelio puro, hermano, que Cristo está vivo, y creerlo de todo corazón. Dice la palabra del Señor ahí, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Nosotros vamos a la gente y le decimos, le explicamos esto. Le explicamos el Evangelio. Si tú creyeres de todo tu corazón que Cristo, que Jesús es el Señor, y tú creyeres que Cristo resucitó de los muertos, tú lo puedes creer. Que esa, hermano, esa fe en ese Jesús vivo es la que nos salva. En ese Cristo vivo. Hay muchas personas que no pueden creer que Jesús, que solo con creer y recibir a Jesús, ¿verdad?, reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos a Él, ¿verdad?, que necesitamos ese Cristo vivo, clamar a Él, confesar de todo corazón con mi boca a Él, hermanos, voy a ser salvo. Hay mucha gente que dice, pero que tenemos que hacer esto otro, pero que tenemos que hacer esto. Y hermanos,
muy triste, ¿verdad? Pensando que Jesús simplemente pagó un 80% de nuestra salvación, un 50%, ¿verdad? No, Cristo pagó 100% de nuestra salvación. Amén. Y la salvación no depende, hermano, de un poquito de nosotros. Depende todo de Jesús, ¿verdad? Aquel que piensa que puede añadir a su salvación o que ayuda a Jesús, ¿verdad? Como piensa el católico, piensan muchas religiones que tienen que ayudar a Jesús. Hablaba con un testigo en México, ¿verdad? Salimos y hablamos con un testigo ahí y él dice, no, dice, pero es que nosotros debemos hacer esto y debemos hacer esto otro. Entonces le digo, si por la justicia del hombre nosotros podemos ser salvos, entonces Cristo vino en vano. No hubiera venido. Si tú piensas que te puedes salvar por ti mismo y haciendo obras o ayudando, te digo, no, es imposible. Cristo no hubiera venido. Si alguien se puede salvar por sí mismo, Jesús no hubiera venido, pero Cristo vino porque nadie se puede salvar y todos estamos perdidos. Y gloria a Dios que Él nos encontró y Él nos salvó. Y ese es el evangelio que anunciamos. Por eso es la palabra de Dios. Dice, esta es la palabra. Dice aquí, hermano, versículo, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si alguien, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo, hermano. Así que nosotros no debemos pensar, ¿verdad? O dejar que el evangelio se diluya, o dejar, hermanos, que ese evangelio se siga predicando de una forma diferente. Debemos tener nosotros siempre el evangelio puro. Cristo es el Salvador. Amén. Entonces, por esa causa, para poder llegar nosotros y cumplir con esta gran comisión que Dios nos habla, hermanos, de llevar el evangelio, ¿verdad?, a toda criatura y a todas las naciones, necesitamos tener el evangelio puro. Si no, no va a causar el mismo efecto. El mismo efecto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Romanos 1:16. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, hermano, debemos tener primeramente que nada el evangelio puro, predicarlo, hermanos, ¿verdad? Hablar a los otros, ¿verdad? Darlo a los otros. Ahí rápidamente, en 1 Corintios, estamos ahí, hermanos, 1 Corintios, capítulo 15, rápidamente. 1 Corintios capítulo 15, mire lo que dice por favor ahí en el versículo 14. Amén, ¿ya lo tiene? Dice, amén. Y si Cristo, dice, no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación. Dice, vano es también, dice, vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Es hecho. Ahora, qué importante lo que el apóstol Pablo nos dice ahí, hermano. Si nosotros esperamos en Cristo y Él no resucitó, ¿verdad? Somos los más dignos de que nos tengan misericordia por lo que estamos creyendo. Pero gloria a Dios que Cristo vive, amén. Y en Él está nuestra esperanza. Y eso es lo que anunciamos al mundo, amén. Del Cristo vivo. Rápidamente, hermano, vamos a ir
Vamos a volver ahí a Romanos. Sigue diciendo ahí Romanos. Mire lo que sigue diciendo, hermano, porque me impacta todo lo que dice acá. Es una enseñanza lo que nos está dando aquí, hermano, solamente en esta porción, la carta a los Romanos. Dice versículo, mire lo que dice ahí en versículo 14. Luego dice, ¿cómo pues? Dice, invocarán aquel en el cual no han creído. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para poder cumplir con la gran comisión tenemos que tener el evangelio puro. Segundo, tenemos que tener cristianos dispuestos a ir. Cristianos dispuestos a ir y predicar el evangelio. La iglesia debe estar dispuesta, hermano, a ir. Porque aquí mismo está diciendo, ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? No pueden invocar a Jesús si no han creído en Él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a invocar si no han oído de Jesús? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber alguien que vaya y les predique? Para poder cumplir con la gran comisión, hermano, la iglesia, el cristiano debe estar dispuesto a ir, sea en su Jerusalén, sea en Judea, sea en Samaria, sea hasta lo último de la tierra, donde Dios nos llame, debemos estar dispuestos a ir. La única forma para que el evangelio sea predicado, Dios puede mandar ángeles, amén, Él lo puede hacer, pero Él no quiso hacerlo. Él quiere que la iglesia, le dio el privilegio y la responsabilidad a la iglesia de llevar el evangelio, de hablar a otros, de dar a conocer a Jesús, al Cristo vivo, hermano. Y aquí por eso está diciendo la palabra de Dios, ¿cómo pues oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo puede escuchar un alma, verdad, hermanos, allá en otro país, verdad, allá en el Líbano, verdad, hermanos? ¿Cómo puede escuchar esa alma? Tiene que haber Dios llamar a alguien, verdad, una familia García, Dios toca su corazón para que pueda ir hasta allá al Líbano, hermano. Ellos tienen que estar dispuestos a decir, heme aquí, Señor, aquí estamos. No es fácil, no es fácil. A veces cuesta esa decisión. Tiene que hablar con su esposa. Mi amor, ¿sabes qué? Dios está poniendo en mi corazón de que yo vaya y predique el evangelio al Líbano. Yo no sé, si la esposa lo apoya, ella no se va a negar y le va a decir, bueno, yo te voy a seguir a donde tú vayas. Pero no siempre ha sido así. Está la historia del misionero William Carey. William Carey, él fue llamado a la India. Y sabe que cuando su esposa supo de eso, ella se negó rotundamente a ir a la India. No quería ir, nadie la podía sacar. Hubo personas, hermanos y todos ellos que vinieron a hablar, hermanas, a hablar con ella, para que fuera a acompañar a su esposo. Después de tanto y tanto insistir, ella fue, pero no fue de la manera como Dios quería que fuese, a la India. Y estando allá, no estaba contenta en el campo donde Dios lo había llamado a su esposo. Su esposo sufrió bastante, ¿verdad, hermanos? Pasaron pruebas duras. Llegó un punto en que la esposa se volvió loca, porque nunca quiso estar en el campo misionero donde Dios había llamado a su esposo. Después allí tuvieron pruebas duras, ¿verdad, hermano? No siempre va a ser fácil cuando Dios llama a alguien, pero tiene que haber disposición en aquel a quien Dios llama. Amén. ¿Cómo va a llegar el evangelio, hermano? A todas las naciones, a toda criatura, hermano, a todas las naciones. Tiene que haber cristianos dispuestos a ir. Amén. Si el cristiano no está dispuesto a ir, dice la palabra de Dios aquí, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique?
Entonces, qué importante, hermanos, ¿verdad? Es que la iglesia no deje, hermanos, de seguir predicando el evangelio. Tal vez Dios no va a llamar a todos, pero Dios nos llama a todos a dar testimonio. Tal vez algunos no pueden salir, pero en alguna forma pueden dar testimonio del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, ¿cómo oirán sin haber quienes prediquen? Para muchos, hermanos, la Biblia es como un libro nada más, pero no la pueden entender. Tal vez algunos la tienen, pero no la pueden entender. Hay algunos que le prenden vela. Es raro eso, ¿no? Pero sí, hay gente que le prende vela, la tiene ahí y le prende. No sé, en México, una parte donde pasaba, que había una Biblia ahí y se ve que le prendían velas, porque se veían ahí unos sirios que llaman allá en México, ¿verdad? Y lo toman como amuleto. Algunos otros, ¿verdad? Lo ponen, dicen, en su cama para que ahuyenten los malos espíritus. Ahora, pero déjame decirle, hermano, hay gente que la tiene pero no la entiende. Que necesitan a alguien que les predique. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, qué importancia, hermano, la responsabilidad de la iglesia en cumplir la gran comisión, porque esas almas estarán ahí, hermano, esperando. Esas almas no podrán oír sin que vaya alguien y le diga y le explique cómo es, hermano, qué esperanza, dónde tiene que poner su esperanza, y hablarle la historia de Jesús, del Cristo que vino a este mundo desde el cielo, se encarnó, hermano, y vivió una vida sin pecado, pero Él murió como el más malo, como un criminal. ¿Por qué? Porque murió por los pecados de todos. Pero al tercer día resucitó de los muertos y está vivo. ¿Cómo van a oír esa historia si la iglesia no está dispuesta a ir? Si los cristianos no están dispuestos a ir. Mira Isaías 6:8, vaya conmigo por favor. Un versículo que Dios usó para llamarme a mí, hermano. Ese versículo Dios tocó mi corazón para entregarme a servir al Señor de tiempo completo. Allí en Isaías 6, versículo 8. Es lo que dice. Un miércoles, yo me acuerdo, el pastor Fernando Patiño, donde yo fui salvo, hermano, él estaba predicando de este tema y Dios tocó mi corazón y yo me rendí al Señor ese día. Yo le dije, Señor, aquí estoy, Señor, estoy dispuesto si tú me llamas, si tú me usas, si tú me puedes usar, estoy delante de ti. Hermano, dice aquí, hermano, dice 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Mire lo que dice. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Wow, qué impresionante. Dios le pone la necesidad. Dios le pone la necesidad delante de Isaías, hermano. Y él está ahí y dice Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hermano, qué lindo es orar por obreros. Amén. Dice la Biblia que debemos orar por obreros. Pero si Dios nos habla a nosotros, debemos estar dispuestos a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Si Dios dice, ¿a quién enviaré? Agustín, ¿a quién enviaré? Amén. Dice, Luis, ¿a quién enviaré? No, ¿verdad? Luis no dice eso. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Oh, Raúl, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios desde los cielos, hermano, hablando a Isaías, dándole la necesidad de lo que había, y está diciendo, ¿quién irá por nosotros? Dios, hermano, como yo menciono, Dios le dio la bendición a la iglesia de llevar el evangelio. ¿Quién irá por nosotros? Isaías, hermano, él se ofrece y dice, Señor, aquí estoy yo, Señor. Hermano, a veces pensamos que no podemos. Yo decía, Señor, si tú me quieres usar, aquí estoy yo, pero no siento que yo voy a poder.
Porque a veces sentimos que no podemos, pero gloria a Dios, porque en ellos se glorifica el Señor para usarlos. Amén. Aquel que dice, yo puedo, yo me las puedo de todas, puede ser que a ellos no use el Señor. Pero aquel que dice, Señor, yo no puedo, yo necesito de tu poder, yo necesito de tu gracia, Señor. Señor, si tú me puedes usar, aquí estoy delante de ti, Señor. El Señor se glorifica en esas personas que están dispuestos, aunque ellos no se sienten capacitados. Dios capacita. Dios es el que llama y Dios capacita. Amén, hermanos. Entonces, qué importante es lo que la palabra de Dios dice. Isaías dice, en aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Hermano, qué importante es, como dice las Escrituras. Necesitamos que un discípulo, que los discípulos estén dispuestos, que los cristianos estén dispuestos. De esa forma se puede cumplir con la gran comisión. Y tercer lugar, rápidamente, hermanos, volvemos ahí a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos 10, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 15, Romanos 10, 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de aquellos que van y anuncian las buenas nuevas. Pero dice, hermano, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Se necesita de iglesias que estén dispuestos a enviar a aquellos que Dios llama. Amén. Que estén dispuestos, iglesias que estén dispuestos a enviar, tomar compromiso delante de Dios, hermano, del mandamiento que Dios nos dio, de la gran comisión, y como iglesia estar dispuesto a enviar gloria a Dios por nuestro hermano García, que está allá, hermanos en Rivera, predicando el evangelio, y que sale de acá de la iglesia. Tal vez no somos muchos, pero gloria a Dios, hermano, que podemos apoyar y respaldar al hermano que está allá predicando el evangelio. Se necesitan iglesias que estén dispuestas a enviar a aquellos que Dios llama. Porque, hermano, si Dios llama a la iglesia, gloria a Dios. Qué bendición que más nacionales Dios llame para que lleven el evangelio a otras partes del mundo. Que digan los uruguayos, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí, Señor. Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú me vas a capacitar, ¿verdad, hermano? Y estar dispuesto a decirle aquí, Señor, envíame a mí, hermano. Y aquí dice la palabra de Dios, la iglesia está dispuesta, hermano. Si a alguien Dios llama en la iglesia lo debe animar a que siga adelante, amén. Y si Dios lo manda a otro lugar, estar dispuesto, y debe ser un privilegio para nosotros que de la iglesia Dios esté llamando, amén. Y apoyar aquellos a quienes Dios llama. Y, hermano, y estar dispuesto, hermano, a hacer lo que se pueda para que esa persona llegue al lugar a donde Dios los está llamando, pueda llegar al lugar, de alguna forma, hermano, esforzarnos como iglesia para que la persona que ha sido llamada en nuestra iglesia pueda llegar al campo donde Dios lo llamó. Yo oro al Señor, ¿verdad?, que de Uruguay salgan misioneros. Amén. Porque eso, si Dios está llamando, hermano, y los cristianos están obedeciendo, es que Dios está bendiciendo también. Y Dios quiere bendición también. Amén. Entonces, una iglesia dispuesta a enviar, seamos como la iglesia de Antioquía. Vea conmigo ahí en Hechos capítulo 13, mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 13. La iglesia de Antioquía, había siervos ahí, hermano, pero Dios separó a algunos para que fueran y cumplieran con el ministerio de llevar el evangelio más allá. La iglesia de Antioquía estuvo dispuesta, hermano, a enviar a estos hermanos que Dios había llamado. Versículo 1, capítulo 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, dice, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, dice el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y dice, y Saulo, ¿verdad? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y luego dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia dispuesta a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz del Espíritu Santo y a estar dispuesto a enviar a aquellos a quienes Dios llama. La iglesia de Antioquía, hermanos, envió a todos estos siervos y al final dice Saulo, ¿verdad, hermano? Pero Dios usó grandemente a Saulo. ¿Por qué dice Saulo? La vida que Saulo tenía, hermano, él no se siente digno, ¿verdad, hermano? De quién había sido, y ahora que Dios lo estaba comisionando a un ministerio tan especial enviado a los gentiles, no iba a ser fácil. Dios le había dicho que iba a sufrir por causa del nombre de Cristo, pero él no se sentía digno por quien él había sido. Perseguido a la iglesia, encarcelado a cristianos, dando el consentimiento para que cristianos como Esteban fueran apedreados, y él se sentía, hermano, tan pequeño. Y es que es así como Dios lo quería usar. Amén. Es que nosotros, hermano, simplemente somos instrumentos. Amén. Si Dios nos quiere usar, gloria a Dios. Debemos estar dispuestos. Amén. A ser aquellos que Dios, como Pablo, hermano, que Saulo dice aquí, después se le llama Pablo, pero hermano, qué impresionante. La iglesia de Antioquía dijo, bueno, vamos a orar, vamos a ayudar, y muchachos, vamos a la obra donde Dios nos llamó. Vayan a predicar el evangelio, nosotros les vamos a respaldar, ¿verdad? Nosotros vamos a estar atrás de ustedes, y ellos van, hermano, y llevan el evangelio. Qué impresionante. Como yo menciono, no todos vamos a ser llamados tal vez a ir a otros países, a ir a otros lugares, pero nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestra Jerusalén, apoyando la obra misionera. Amén. Amén. Gloria a Dios por lo que se está haciendo ya, pero tal vez podemos hacer un poco más. Amén. Tal vez podemos hacer un poco más por la obra misionera. Gloria a Dios lo que usted está aportando para la obra misionera, hermanos, pero muy importante, como escuchamos hace rato en la enseñanza, el hecho de dar. Nunca es un dinero perdido el que uno da para la obra misionera. Amén. Es una inversión, hermano, amén. Es una forma de, hermano, de nosotros extender el evangelio como Dios nos lo está mandando. Nosotros tal vez no vamos, pero podemos dar para que otros vayan en lugar nuestro y prediquen el evangelio en otras naciones. Nosotros nunca llegaríamos a esos lugares. Es una extensión, es el cuerpo de Cristo. Un día la iglesia universal va a estar en el cielo, pero somos miembros de Cristo y ayudándonos unos a otros para que el evangelio siga corriendo en otras naciones, hermano. Así, de esa forma van los misioneros, hermano, van a otros países, nosotros ayudamos para que ellos lleguen y el evangelio siga creciendo y siga llegando a otras partes del mundo. Pero debemos tomar compromiso, amén, de ser una iglesia enviadora. Amén. Ser una iglesia que envía. Por eso dice ahí, hermanos, qué interesante, porque no todas las iglesias son así, hermano. Visitamos muchas iglesias en México, y yo digo, en México está creciendo la obra misionera, pero hay muchas iglesias que les falta mucho. El pastor Joel también ha visto. Hay muchas iglesias que les faltan. No entienden lo que es la obra misionera. Y algunos lo entienden, pero no lo quieren hacer. Y es triste, porque si hay más de 3,000 iglesias en México, mira, los misioneros que andan visitando iglesias ya estuvieron en el campo. Si todas esas iglesias apoyaron la obra misionera, de verdad hay muchas iglesias, pero no todas tienen la visión ni tienen el compromiso de apoyar la obra misionera. Gloria a Dios, que se comience bien acá en Uruguay. Amén. Que se comience bien. Desde un principio, la Iglesia Bautista Fundamental por Gracia, apoyando la obra misionera, siendo una iglesia que envía misioneros, hermano, y eso es lo que Dios bendice. Amén.
Dios va a bendecir grandemente, hermano, amén. Y también podamos ser de bendición a otras iglesias para que también despierten, ¿verdad, hermano? Que esa es la obra del Señor, que esa es la voluntad del Señor y que esa es una iglesia bíblica, ¿verdad, hermano? De cumplir con la gran comisión, debemos nosotros estar dispuestos, hermano, cada día, ¿verdad? A seguir con el compromiso que tenemos de llevar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por lo bueno que eres, por haber abierto nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento a tu bendita palabra. Dios mío, para muchos es un misterio, no lo pueden entender. Y a veces para muchos cristianos no quieren abrir sus ojos a la verdad, el compromiso, la responsabilidad que tenemos delante de ti. Ten misericordia y obra para que puedan entender esta gran responsabilidad. Gracias por los hermanos que han entendido y que están dispuestos y que están apoyando a su iglesia local y que también están apoyando para que el Evangelio siga corriendo en otras partes del mundo. Gloria a Dios mío, ayúdales, sígueles bendiciendo. Pero tal vez hay cristianos acá que todavía no han tomado ese compromiso, esa responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Dios está diciendo, ¿cómo pues creerán? ¿Cómo pues oirán? ¿Cómo pues van a invocar si no hay nadie que les predique? Hay lugares donde no ha llegado el Evangelio, pero hay familias dispuestas a ir. Se necesita de iglesias que oren y den para que ellos lleguen a esas partes del mundo. De lo que Dios nos da, como escuchamos en la primera clase, ser generosos para la obra de Dios. Y Dios nunca se va a quedar a deber a nadie. Ni nadie va a poder dar más de lo que Dios nos da. Dios realmente, Él es bueno. Y cuando nosotros creemos y somos generosos para con su obra, Dios bendice grandemente. Padre mío, bendice tu palabra, oh Señor. Tal vez Dios llame a alguien o tal vez Dios está tocando el corazón de alguien. Se necesitan cristianos dispuestos a ir, a decirme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no sé lo que Dios ha hablado o está hablando en tu vida. Mañana tenemos nuevas predicaciones también, pero ten en cuenta lo que escuchamos. Que Dios nos ayude a poder oír su voz y a decir, Señor, aquí estoy. Muéstrame qué quieres para conmigo. ¿Qué quieres tú que yo haga después de esta conferencia, Señor? ¿Qué quieres tú? ¿Qué compromiso tú quieres que yo tome, Señor? Ayúdame, muéstrame, dame discernimiento, Señor. Si tú estás llamándome, Señor, ayúdame, Padre, a poder dar pasos de fe hacia adelante. Si tú quieres, Dios, que yo participe más en tu obra, Señor, muéstrame, Señor, guíame, háblame, Señor. Si tú, Señor, tú quieres que yo te sirva, Señor, aquí estoy dispuesto. Heme aquí, Señor. Padre, tú conoces cada corazón. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Dios, a entender que este mundo es pasajero, que estamos hoy, mañana no sabemos si vamos a estar. Pero mientras estamos, poder ser fieles a tu obra, poder estar dispuestos a cumplir con este mandato de la gran comisión. Bendice a tu iglesia, Padre, mis hermanos. Gracias por el corazón de ellos, por su fidelidad, por cómo hemos visto, Dios, tu mano. Padre, te ruego que tú sigas bendiciendo, que tú sigas obrando. Dejo todo en tus manos, Padre mío, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.